gracias a la maestra de ceremonia. Magistrado, muchísimas gracias por estar aquí, por acudir a esta invitación que hemos tenido. Nos honra con su presencia y a través de usted también al Poder Judicial que representa en el día de hoy. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias. Muchísimas gracias, Rizzi, que también se incorpora al conversatorio del día de hoy, acompañando al magistrado Montero, que nos honra con su presencia el día de hoy. Voy a romper mínimamente el protocolo aquí para comentar que haber sabido que el tema judicial iba a causar tanto revuelo y que iba a causar tantísimo interés y hubiéramos dedicado en los 3 días únicamente a la transformación digital del Poder Judicial. Así que súper animados para poder ver que hay mucho interés en lo que está ocurriendo en la transformación de la justicia. Magistrado, un poco para ubicarnos dentro del proceso de transformación digital y dentro de lo que es la transformación en general, si es que es digital, de la justicia, ¿podría comentarnos un poco cómo ven desde el seno de la Suprema Corte lo que es este proceso de transformación de la Administración de Justicia? Sí, buenas tardes y saludos a todas y a todas, a mis compañeros de panel, a la maestra de ceremonia, al público presente, la prensa, y sobremanera dar las gracias por este tipo de iniciativa, porque este intercambio abona a que los empujes institucionales sean más fuertes y como que en ese proceso de aceleración se sienta en qué nivel y en qué ritmo está la institución para asumirlo. Esa es una pregunta interesante porque nos coloca en el propio orden de cómo la realidad institucional de un país va caminando, va cambiando y parece ser que una dialéctica especial convierte la tecnología en una necesidad imperativa. Pero esa necesidad imperativa en un proceso de desarrollo institucional, nosotros podemos verla desde el propio año 2002 con la ley 126-02 sobre comercio electrónico, donde el Indotel asume un papel trascendente sobre el tema. Y ese papel trascendente sobre el tema solo se quedó anclado en una idea no de servicio. Fíjate bien, no hubo una concepción de servicio en todo ese contexto institucional que generó la ley 126-02. Después viene la ley 41-08 que regula la función pública. Ustedes dicen, ¿y qué tiene que ver función pública con este tema? Claro que sí que tiene que ver con este tema. Y ya en el año 2008, con esa ley, se está hablando de gobierno digital, donde manda como política institucional que los estados, que las instituciones promuevan los gobiernos digitales como visión de eficiencia, como visión de eficacia de su servicio. Pero no, nos quedamos totalmente al margen aún de la situación y no fuimos evolucionando con los requerimientos que reclamaba toda esa reforma. Y eso había sido el producto indudable de una corriente que se había dado con mucha fuerza en Europa. Y si tú te lees, por ejemplo, a Carlos Sose Arias en una obra extraordinaria que dice Los nuevos órdenes institucionales en el ámbito europeo, que te habla también, inclusive te involucra el capitalismo y su nueva piel. Te está hablando de todo esto. Pero a nosotros, en la zona caribeña, en la zona del subdesarrollo extremo, si se quiere, tercer mundo, nos da de cuajo, como diríamos en buen dominicano, el episodio de la pandemia nos postra, nos secuestra emocional y materialmente, pero nos genera una realidad, nos genera una contingencia que tenemos que salir a resolver y a prestar el servicio. A partir de ahí, el Poder Judicial Dominicano prueba en qué niveles sus herramientas tecnológicas y su capital humano puede afrontar una realidad. ¿Cuál? La realidad de que había que prestar los servicios, primero, de los tribunales a través de la vía digital. ¿Qué lesión nos da eso? Que era posible. Y durante todo ese proceso, pandemia, post autorización del Consejo para que opere el sistema digital,
nosotros sacamos en términos de firma de documento en un año y algo, que fue que perduró la situación, 1.600.000 documentos. Anoten eso, 1.600.000 documentos. ¿Qué representó eso en términos de calidad? En términos institucional, que se disparó la producción de sentencia, que se disparó en términos de la calidad el servicio. Lógico, usted me va a decir, todo el mundo estaba encerrado en su casa y eso tenía que provocar que se produjese esa situación. Y lógicamente vino toda una habilitación de un conjunto de herramientas que permitía viabilizar todo ese orden que necesitaba mucho tiempo para resolverse, pero que se tuvo que hacer, como le dije, de manera acelerada. ¿Nos anclamos en un progreso? Claro que sí, indudablemente que sí. El Tribunal Constitucional, ejerciendo una facultad que le concierne, dijo, todo eso es inconstitucional porque necesitaba una reserva de ley. El Poder Judicial, ejerciendo su iniciativa legislativa, procedió a proponer una norma y en ese caso salió una legislación en julio del 2022, que es precisamente a partir de ahí que yo tengo que hacer las reflexiones trascendentes que vale la pena mencionar en apoyo a su pregunta. ¿Dónde nos montamos a partir de julio del 2022? En la ley 339-02 y en el reglamento que aprueba su implementación. Primer punto relevante para que ustedes vean la perspectiva de cómo va este nuevo proceso, esta nueva ola de transformación digital. Comenzó la efectividad de ese reglamento el 24 del mes que acaba de concluir, de octubre. ¿Sabe cuántos documentos hemos producido en firma en ese tiempo que va una semana aproximada? 49.000 documentos. Solo analicen entonces dos cosas. ¿Qué representa en perspectiva lo que pudiese denominarse el diseño de ese nuevo orden normativo institucional? Simple y llanamente representa que nosotros vamos a tener la posibilidad de mejorar en ese norte de eficiencia por dos razones. La primera razón, los abogados tendrán más facilidad para comunicarse con el tribunal, porque a través de una plataforma que no es un sueño de hada, ni es tampoco la obra de poesía de las contemplaciones de Víctor Hugo, donde él dice de todo lo que quiera decir de la belleza de París, sino de la realidad. Y esa intercomunicación digital va a permitir que usted en cualquier parte del mundo pueda estar en contacto con la plataforma para enviar sus escritos, para recibir sus notificaciones, y en ese orden el artículo 26 de la ley dice que durante las 24 horas del día usted podrá estar comunicado con la plataforma digital para hacer todos los servicios que le parezcan y que estén disponibles de acuerdo a esa normativa. Igualmente también, ¿qué más en términos de transformación podemos pensar que va a pasar? Señores, la mayor parte de los servicios que los abogados acuden a los tribunales, con esta modalidad de servicio no va a ser necesario que tú tengas que estar metido en un tribunal, porque tú vas a estar hablando con tu expediente como si tuviese tu oficina. No en tu oficina, no sería tu oficina en tu oficina, es tu oficina en las manos, porque tú la vas a tener en una lacto, la vas a tener en una tablet, entonces tú la vas a tener donde tú quieras. Entonces esto no es un paradigma de idealidad que estamos planteando, es un paradigma de realidad que involucra dos cosas. Involucra la gestión interna, que obviamente es un gran desafío, que en esa gestión interna debe apostarse a un recurso humano que sepa lo que tiene en sus manos, y debe apostarse a que hay que legitimar en términos de lo que es su viabilidad para que la gente crea en ese sistema. Entonces me parece que nosotros en términos de transformación digital, en la perspectiva de lo que va en el camino, tenemos muchas cosas que ofrecer, y creo que tenemos muchos desafíos que pudiésemos lidiar con ellos y conseguir metas realizables a corto tiempo, que nos digan que podemos hablar de otra administración de justicia en términos del orden institucional. Y apoya dos cosas. Apoya a la calidad del proceso, pero apoya también
a que la seguridad jurídica aflore con mayor eficiencia y apoya también a promover una sociedad de mayor sentido en cuanto a la seguridad jurídica y en cuanto a lo que es efectivamente que los procesos terminen en tiempos que sean más cortos. Y ejemplo, ustedes me preguntan y se me ocurre hacerme la pregunta, hacérmela yo. ¿Qué representa en el órgano a donde yo estoy, que es la primera sala de la Suprema Corte de Justicia? Por ejemplo, esta herramienta que se acaba de aprobar ahora. Nosotros pronunciamos el lunes pasado 700 soluciones judiciales, 400 sentencias y 300 resoluciones. ¿En qué tiempo de magia? Para que ustedes vean que no es un mundo pura y simplemente del realismo de García Márquez en los 100 años de soledad, convirtiendo a Aracataca en una transformación extraordinaria. No, en esas 700 soluciones. ¿Entonces cuánto yo la firmé? Por ejemplo, 15 minutos. ¿Cuánto representaba resolver eso en el ámbito manual? 2 o 3 semanas. Y usted me va a decir, usted está mintiendo porque ¿cómo usted me va a decir a mí que se van a coger 2 o 3 semanas para firmar 700 soluciones, 700 documentos, 700 sentencias? Le digo, sí, porque somos 5, eso es lo primero. Y 2, cada uno de esos documentos hay que rodarlo con un carro, con una carreta, para pasar de despacho a despacho. Y imagínese usted que nosotros firmamos anverso y reverso de la hoja. Señores, definitivamente yo creo que en ocasión de esta actividad nosotros podemos decir que de cara a lo que el Poder Judicial le corresponde como desafío, parecería que se inicia una nueva era de la administración de justicia. Es indudable que sí, pero es una nueva era de la administración de justicia, no como ostentación política, como ostentación institucional. Muchas gracias. Muchísimas gracias, magistrado. Tomo la palabra sobre el comentario que ha hecho sobre la promulgación de la ley para el uso de medios digitales en el sector de la justicia. Y entiendo que de lo que nos ha narrado, pues fue una respuesta que se dio a una necesidad social o a una crisis en la que estábamos viendo la República Dominicana y tantos otros países dentro y fuera de la región. Estas respuestas a lo largo de los países se han venido verificando de distintas maneras. En el caso de la República Dominicana y para el sector justicia, se ha terminado solidificando en la forma de esta ley. Sin embargo, entendemos que esto, más que dar una respuesta a esa crisis, persigue unos objetivos de transformación de cuajo, como usted lo comentaba, de raíz, de una transformación profunda. ¿Nos podría ilustrar un poco más sobre cuál es esa, o un poco más a bajo nivel, que ya lo ha comenzado a decir, sobre cuáles son esos objetivos generales que cree de cómo va a transformarse esa administración de justicia de cara a los próximos años de implementación de esta ley? Sí, mire, la pregunta es excelente y la conecto con 2 realidades, porque no podemos venir aquí solamente pintar un mundo a lo Miguel Ángel, no podemos venir pintar un mundo hacia las pinturas de Da Vinci, que todo es ilusión y es emoción. Mire, primer objetivo es salvaguardar que la comunidad jurídica crea en él. Que la comunidad jurídica, ese acontecimiento que de alguna forma le generó un estado de resistencia que se expresó en lo que fue el proceso de aprobación de esa ley, donde los abogados se movilizaron y dijeron, no queremos ley de habilitación de uso de medios digitales porque venimos de una situación definitivamente inefable, venimos de una situación de mal servicio. Y yo creo que sí, que no podemos venir aquí a decir que el servicio durante ese proceso de la pandemia fue lo más extraordinario. Fue lo posible y lo que se podía suministrar. No podemos pasar de las marcas que nos generó la pandemia y el servicio
a este nuevo escenario. Tenemos que olvidar lo que pasó en la pandemia y tenemos entonces que pasar, que ahora tenemos la herramienta en las manos, que estamos viviendo en una época de normalidad y que este proceso se hará de manera paulatina, de manera sosegada y de manera, por ende, sopesada, que no es bajo la concepción de sorpresa ni de improvisación, porque la pandemia no imponía improvisar. Entonces ahí surge un nuevo objetivo. El nuevo objetivo es que hay que velar porque la realidad tecnológica del Poder Judicial y de los propios usuarios del sistema dé un giro. Y en ese giro debe la Escuela Nacional de la Judicatura del Poder Judicial hacer su rol de transformación. ¿Y cuál es el rol de transformación? Tenemos que pasar a decirle a la gente que ellos pueden convertir el mundo análogo en el mundo digital y que convertir el mundo análogo en el mundo digital no representa un escollo insuperable, que es un escollo superable. Entonces, esa misma situación nos genera un tercer objetivo que debe auspiciarse desde el Poder Judicial. El tercer objetivo debe ser que este proceso hay que llevarlo paulatinamente. No puede ser un proceso que gravite en materia civil, en materia laboral, en materia de tierra, en materia de niños y niñas de manera simultánea. Entonces esto impone un objetivo de que hay que llevar el proceso al ritmo que implica nuestra realidad social, nuestra realidad política, nuestra realidad económica. Yo creo que esos tres ejes fundamentales construyen una ruta de objetivos que nos dejan ver que haya una verdadera realidad de que nosotros creamos en esto, que creamos desde aquí y creamos desde allá, que el estado de confianza que pudo haberse generado pase a convertirse gradualmente en un estado de confianza, pasar de la desconfianza a la confianza, porque representa, lógicamente, un camino del gráfico de una eficiencia que necesariamente, por esta situación que le estoy explicando, que no puede ser simultáneamente en todas las áreas, sino de manera pensada, de manera gradual, y si es posible, eligiendo pilotos puntuales hasta que se diga, mira, ya esto puede salir, ya esto la gente puede tener la seguridad de que no me vas a fallar. Que en una audiencia virtual no van a haber 20 interrupciones, que en una audiencia virtual tú vas a tener múltiples opciones para actuar. Y en ese caso, finalmente les digo, para que ustedes vean cómo se está pensando esto, una audiencia virtual, tú tienes problemas de conectividad, tú tienes problemas de que compre el iPhone Pro que te sale casi en 100,000 pesos, y lo que tienes es un paquetico porque somos especiales como dominicanos. Pues entonces tú sabes qué tú vas a hacer. Si esa es tu realidad, en una sede judicial nosotros te vamos a tener la disponibilidad para que tú vayas y te conectes de esa sede judicial. Pero no solamente que te conectes de la sede judicial, sino que como normalmente nadie ama lo que no conoce, no solamente en literatura, sino que realmente es así, te vamos a tener entonces un equipo de apoyo para que desde ese equipo te ayuden y te den el auxilio correspondiente y te puedas tú decir, bueno, no conozco la materia digital, pero me están apoyando, me están ayudando desde la sede. Más o menos esa es la parametrización del diseño de lo que se está pensando y que no lo estoy diciendo como simple y llanamente un discurso, un mero discurso aquí, sino que está en el reglamento. Y el reglamento está en la calle. Y es un reglamento que surgió de un debate tan amplio, que participaron más de 5,000 personas en ese debate y que hubo más de 300 propuestas de las personas haciendo sus observaciones, diciendo sus debilidades y que nosotros unas a una la vimos de manera muy minuciosa y de manera muy respetuosa, y no solamente eso, como un hito en lo que es este tipo de proceso de vida pública. A cada quien que hizo una participación ahí, se le mandó una carta diciendo, mire, usted hizo esto, esto y esto, y le damos las gracias, y estamos siempre a la orden para que usted siga expresando sus opiniones. Esa es una idea muy clara y una lectura muy clara de por dónde es que andamos en lo que sería
dar este giro de pasar de una situación manual, cavernaria, decimonónica, a una situación donde el servicio se preste de manera digital. Ahora, lógicamente, tenemos que reconocer que no tenemos 20 años andando en esto, como lo tiene Chile, que se ha consolidado bien, que no tenemos 8 o 10 años andando, como tiene Colombia, y que no tenemos 10 o 12 años andando, como tiene Costa Rica. Pero, sin embargo, yo creo que lo que tenemos es que darnos un voto de confianza y esperarnos. Y ustedes verán que en corto plazo nosotros vamos a estar caminando bastante lejos. Y fue tan así que en el proceso de aprobación de la ley, varios diputados se nos acercaron y nos dijeron, pero ustedes han producido un reglamento en tiempos récord, se dieron 6 meses para aprobarlo. Y en menos de un mes, después que pasaron las vistas públicas, apenas 15 días, ustedes tienen el reglamento aprobado. Y le contestaba yo, es que teníamos ya una experiencia que se acumuló y fue muy fácil hacer el reglamento, porque el reglamento se hizo de nuestros tropiezos a propósito de lo que fue brindar el servicio digital en ocasión de la pandemia. El reglamento también se hizo a propósito de una verdadera concentración de emociones y de empoderamiento a que tengamos una justicia que dé el paso. ¿Que dé el paso a dónde? Ese paso que estoy diciendo, la decimonónica, a lo que es un siglo XXI. No podemos ser simple y llanamente prestar un servicio en base al siglo XVIII, al siglo XIX. Tenemos que pensar en un servicio del siglo XXI, aunque hay quienes puedan pensar que debemos mantenernos anclados en el siglo XVIII, en el siglo XIX. Tenemos que salir a convencer a esas personas que sí, que en el siglo XXI podemos expresar toda esta posibilidad. Y fíjese que no es que estamos hablando de convertir la justicia en simple y llanamente un instrumento donde tú lo hagas por la inteligencia artificial. No hemos hablado de inteligencia artificial aquí. Hemos hablado simplemente de usar los medios digitales para transformar y usar los medios digitales para mejorar. No usar los medios digitales como una cuestión que se rebase o sea menor de ahí, sino mejorar. Y si no es mejorar, me gustaría que ustedes pudiesen decirme estos aspectos que estoy mencionando, si no es mejorar. Si eso no representa mejorar, entonces habría que ponerle a mejorar otro nombre dialéctico y sería entonces ponerle a mejorar que mejorar es una mentira. Magistrado, usted mencionaba en su intervención que hoy yo infiero que hablamos de un proceso de transición, este cambio paulatino que tiene que ocurrir dentro de la sociedad, si se quiere, para poder aceptar esa transición de lo análogo a lo digital, que es a donde aspiramos poder llegar a través de varios instrumentos, entre esos la ley y el ahora recién aprobado reglamento de la ley de usos digitales. De su intervención iba destacando algunas partes y oía, por ejemplo, que hablaba de una dimensión tecnológica, era la necesidad de saber que la plataforma no se iba a caer, que yo no iba a tener 70 interrupciones en medio de una audiencia, o una transición también jurídica, pues ahora con los instrumentos que están recién aprobados para poder dar soporte legal a ese proceso de transformación. Y tocó uno que he trabajado en varios proyectos de este tipo en varios países, siempre sale la misma pregunta y es la dimensión humana de este proceso de transformación. Hay que llevar a confiar a la gente. Estamos hablando de que hay que llevar a confiar a las empresas y a las personas de pensar que el formato digital realmente es legal, que realmente es algo que se puede implementar, que tiene seguridad jurídica, y eso nos lleva automáticamente a pensar en que los abogados somos los primeros que estamos llamados a asesorar de forma apropiada. Y una de las preguntas que normalmente sale cuando trabajamos con bancos, por ejemplo, que tienen unos niveles de riesgo altos es, ¿y esto cuando yo lo lleve a un tribunal? ¿El juez me lo va a aceptar? ¿Es que el juez va a reconocer? ¿El juez va...? Y es una pregunta que se repite en casi todos los países donde he tenido la oportunidad de trabajar. Entonces, le hago la pregunta, ¿este proceso de transformación humano pasa por capacitación, pasa por promoción? ¿Cómo piensan abordar esta transformación de ese cambio de paradigma, de ese cambio de chip en la mente, no solamente de la sociedad que tiene que confiar, sino a lo interno, dentro de los jueces que deben también estar preparados para poder asumir esta gestión digital? Sí, esa pregunta es muy apropiada, de verdad. Y debo decirle que en el proceso de las vistas públicas se generó mucho debate sobre ese tema. Y
y yo mismo con el equipo que trabajábamos haciendo toda esta estructura y toda esta construcción que dio lugar a que primero saliera la ley y que saliera posteriormente el reglamento, tenemos que reconocer algo elemental. Y cuando yo hacía mención que formaba parte de un rigor de vanguardia, de un rigor de necesidad que podamos hacer este cambio, y vinculaba en ese cambio lo interno y vinculaba en ese cambio lo externo. Y decíamos cómo se le ha asignado en la ley un rol a la escuela para que busque resolver esa parte que es indispensable, porque tú no puedes pretender en transformación digital con las carencias propias del mundo análogo, permitiendo prolongarla. Y un primer problema es que un actor activo en todo este cambio, las secretarias de nuestros tribunales, en términos de perfil, necesariamente necesitan girar hacia este nuevo orden. No podemos decir, independientemente de que la pandemia nos generó una gran lesión que produjo una curva de aprendizaje interesante, pero esa curva de aprendizaje es como para nosotros decir que está resuelto el desafío que representa este cambio totalmente. No, podemos decir que estamos en términos de aspiración, en términos de convicción, estamos preparados para afrontar. Pero un primer momento que hay que comenzar a pensar es que nuestras secretarias, nuestro personal judicial, hay que ponerle una atención extraordinaria y hay que invertir tangiblemente, representa una inversión importante, nosotros poner a nuestro personal judicial, vale decir jueces y servidores, acorde con esta estructura. No podemos inventar con eso. Y por eso les repito, y quiero volver a resaltárselo, acaba de salir que el primer producto, la primera herramienta, porque la normativa prevé 3 herramientas. Esta normativa que se acaba de sancionar prevé 3 herramientas indispensables, que voy a mencionárselas rápidamente. Es las audiencias virtuales. Primer producto. Un instrumento de eficiencia, sí, pero le dije que esto hay que llevarlo de manera paulatina. Lo primero es que no ha dicho la legislación. Materia penal no va en materia penal, va en todas las materias penales. Ahora, ¿qué nosotros hemos dicho dentro? Sí, va en todas las materias no penales, pero ahora tenemos que hacernos la siguiente pregunta: ¿cómo va y cuándo va? Esas son las 2 preguntas existenciales que tenemos que hacernos. ¿Cuándo va y cómo va? En primer lugar, ese cuándo va representa que no podemos salir con todas juntas. No puede haber audiencia virtual en todas las materias penales juntas. Tiene que comenzar de manera gradual. Mira, vamos a comenzar en los tribunales tales y después que tengamos probado en esos tribunales, seguimos en los demás tribunales. Entonces, contestando a su pregunta, esto nos representa a nosotros que tenemos que pensar en levantar la bandera de la formación, de la capacitación de nuestros personal, que por más aprendieron, por más la curva de aprendizaje fue buena durante la pandemia, se necesita caminar más hacia adelante. Después viene el otro producto que viene, la plataforma digital. La plataforma digital es un mundo, porque plantea un mecanismo de comunicación con el público, con los litigantes, con las partes y las acciones internas. Igual también conlleva que hay que comenzar a ver en qué término va a ser su viabilización. Eso quiere decir que por más hemos ya establecido que está en vigencia la ley, que está en vigencia el reglamento, estos 2 productos son tareas pendientes muy serias y muy fuertes. ¿Qué está aprobado? La firma digital. La firma digital que de alguna manera es un instrumento, una herramienta que nada más vincula el aspecto interno, que vincula al secretario y que vincula el tribunal y que vincula el propio sistema de salvaguardarte un nivel de seguridad que garantice que a través de esta firma digital no hay ningún tipo de problema y que la confiabilidad está establecida. Me gustaría en ese caso, después que yo termine, que él pudiese decir
ya que usted preguntó esa parte, ¿qué ofrecemos en términos de seguridad tecnológica? Que el licenciado Guido pudiese ver esa parte. Y no dejo un punto que usted me dice que es muy de cotidianidad en el mundo bancario, en el mundo de servicios que usted presta, es muy de repentinidad en el mundo que usted me dice que ha trabajado, que es que, oye, pero llevo este instrumento y lo someto, ¿en qué niveles me están diciendo? ¿Qué validez tiene esto? Y esa es una pregunta interesante, porque me permite resolverla muy fácil, en base a la ley de medios digitales, en su artículo 6 y el 56 del reglamento, le dice que las actuaciones que se someten a la plataforma digital, que los medios de prueba que someto por la vía de los medios digitales, tienen el mismo valor, una equivalencia con los que existen en el medio convencional o físico, de manera expresa la ley. Entonces te hace una reconversión en cuanto a validez de ese documento, y parecería que ahí el problema de lo que sería algún miedo, algún temor a que te cuestionen lo que se está produciendo de manera física a digital, no hay ningún inconveniente. Y en eso, dos aspectos importantes. Tú tendrás la oportunidad o de llevarle esa documentación que tú tienes física al tribunal, o tú enviarla al tribunal por la vía de tu oficina que va a tener en el tribunal, que se llama, conforme dice la ley, el buzón digital. Igualmente también, si tú quieres presentársela al tribunal, se la presenta el tribunal la convierte de física a digital. Y usted ahora me va a decir, pero mire, se pudiese necesitar algún documento de eso en algún momento en el proceso. Sí, lo que pasa es que si tú me lo llevas, yo tengo que devolvértelo, pero tengo la facultad de retener determinados documentos por la trascendencia que tenga el tribunal o porque el tribunal así la considere. Y usted me pregunta, pero venga acá, y la que mandé por la vía digital, ¿quién tiene control de eso? O igualmente también el que tú me mandaste digital, el juez tiene la potestad o las partes de pedírselo al juez que se lo lleven. ¿Te lo quiere ver físico en algún momento? Sí, venga, llévemelo, tráigamelo, y no hay ningún tipo de inconveniente. Y prevé la ley en ese caso que inclusive puede ser ordenado que se presente de manera forzosa. Cuando se dice en lenguaje llano, presentarse de manera forzosa quiere decir que si tú no lo presentas en la forma que te lo ha dicho el juez, aun cuando lo aportaste de esa manera, tú puedes ser sancionado por un astrente. Eso te da seguridad entonces a ti, primero, a que tú lo puedes mandar como institución actora de proceso, y segundo, aquel que como parte pasiva de proceso, que tiene la garantía que si quiere haber algún documento de eso porque le parezca, o el propio tribunal, está resuelto el problema. Entonces, ahí tú no me puedes hacer discusión de falla de tutela judicial efectiva. Ahí tú no me puedes hacer discusión con relación a garantías procesales, porque están resueltas totalmente. Están resueltas para quien promueve el proceso como actor activo, y está resuelta para quien, en contra de quien he promovido el proceso, como actor pasivo. Es indudable que es así. Entonces, la otra parte que me preguntaba usted sobre la seguridad que ofrecemos, me gustaría que Guido pudiese explicarle eso, porque de verdad que yo me he involucrado más en la ley, en el reglamento, pero esos conceptos tan propios de la tecnología parecerían que no son para un abogado, y más como un abogado como yo, que no creo que tenga esos niveles de formación. Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias, magistrado, señor Donald. Realmente, en el ejercicio que se ha realizado, como cita el magistrado, hubo mucho aprendizaje en la pandemia, a nivel de todos los retos que tuvimos de implementar herramientas tecnológicas y gestionar simultáneamente un cambio de paradigma y de mentalidad, desarrollar competencias digitales. Y estaba ahí ese tema de la ciberseguridad muy importante. Estamos implementando en plena pandemia herramientas tecnológicas, adoptando tecnología para hacer posible la administración de la justicia en una crisis global. Luego, en el tiempo que tuvimos entre la aprobación de la ley y todo ese periodo, es un proceso serio, realmente, de análisis
para preparar los marcos normativos, la ley, los reglamentos, como cita el magistrado, y en los reglamentos se agregó esa visión. La visión de que todas las herramientas tecnológicas que se pongan a disposición del Poder Judicial y de la ciudadanía en sentido general tenían que cumplir unos parámetros de calidad basados en las mejores prácticas tecnológicas, es decir, alta disponibilidad, política de protección de datos, ciberseguridad, protección en todos los ejes, en todas las capas. Para poder garantizar esa política eficaz de ciberseguridad y protección de datos, se creó lo que se diseñó y se conceptualizó una arquitectura, donde la parte principal son el marco normativo, que regula y le da una fortaleza increíble, importancia alta a la ciberseguridad y a la protección de datos de los ciudadanos. Partiendo de ese marco normativo, se consideró una arquitectura que nosotros usamos una buena práctica en el mundo tecnológico, TOGAF. Tenemos los procesos, los marcos normativos, tenemos las capas de información, tenemos las capas de las diferentes aplicaciones, tenemos que tener la infraestructura adecuada para que todo esto opere correctamente. La conectividad, en la ley y el reglamento se consideraron las realidades tecnológicas de brecha digital del país. Por eso es que la misma tiene una visión de implementarse paulatinamente conforme a la madurez y al avance. Y un eje transversal que es la ciberseguridad en cada una de las herramientas y procesos que se implementen, desde la perspectiva de las personas, dentro del Poder Judicial, la seguridad que se le debe proveer a los ciudadanos, los procedimientos y la capa de seguridad que tiene que ver con la tecnología propia. Como sabemos, la seguridad es un flujo. Viene desde las personas que tengan las competencias digitales y conozcan realmente la importancia de la seguridad, como también la protección en sí de las plataformas. Haciendo énfasis en la plataforma, nosotros estamos en este proceso de diseño de todas estas nuevas herramientas, estamos considerando todas las buenas prácticas a nivel de ciberseguridad y protección de datos. Por ejemplo, toda la comunicación es encriptada, todas las bases de datos son encriptadas con los mecanismos más complejos de encriptación. De igual manera, todo el proceso de verificación en el portal judicial que estipula la ley y el reglamento es basado en tecnología biométrica y en tecnología biométrica, facial y otros parámetros de identificación basado en todos los marcos normativos, solamente para utilizar la plataforma y acceder a los diferentes servicios. De igual manera, todo el ecosistema donde se va a realizar esa comunicación que el magistrado citaba entre los ciudadanos, los abogados y el tribunal, esos son canales de comunicación encriptados. Los sistemas que van a utilizar los tribunales para esa comunicación y los procesos, todo tiene políticas de ciberseguridad implementadas, tales como factores de autenticación de usuario súper complejos, identificación biométrica de igual manera, la información está encriptada en la base de datos, las aplicaciones. Todo el desarrollo de las aplicaciones que se está realizando es basado en los paradigmas de desarrollo seguro. Es decir, nosotros no estamos pensando en la ciberseguridad luego, es desde el inicio, en la cadena completa. De igual manera, todo este ecosistema que se va a habilitar va a tener una operación de ciberseguridad basada en un centro de monitoreo de ciberseguridad y atención a ataques cibernéticos, un SOC. También vamos a tener herramientas basadas en inteligencia artificial para detectar parámetros de ataque, de comportamiento cerrado en cuanto a nuestro ecosistema. Y algo importante, nosotros tenemos una nube híbrida que tiene lo que se llama nodos y cada nodo tiene una replicación de la información para reducir cualquier incidencia y tener una alta disponibilidad. Es decir, es una visión de la seguridad y la protección de datos integral desde la persona a nivel de la adopción y los procesos de adopción que el magistrado citaba,
que se realizan desde la Escuela Nacional de la Judicatura, y también todos los componentes de valor de la plataforma y el ecosistema que se está habilitando. Muchísimas gracias. Gracias, licenciado. Dentro de las distintas herramientas que ha mencionado el magistrado que traen la nueva regulación, mencionó la firma digital, que no quiero abordarla porque a lo largo del foro hemos tocado extensamente la implementación del uso de firma digital. Sin embargo, nombró otro que casualmente en el panel anterior salió mencionado específicamente también para el caso de los usos en el sector justicia, que eran los buzones, o en el caso de Ecuador lo llamaban casilleros electrónicos. Es la forma en la que la administración de justicia, el administrador de justicia, comunica la sentencia o comunica resoluciones o notifica o cita para que las partes puedan asistir al tribunal o para que se abran plazos, se abran o se cierren derechos para apelaciones, etc. Con lo cual están muy vinculado al derecho a la defensa en sí mismo, una notificación bien realizada. Y hago dos preguntas, creo, casi para cerrar un poco el círculo sobre este punto. Era, uno, no sé a quién va más dirigida la pregunta, es ¿cómo piensan realizar esta comunicación, la comunicación procesal? ¿Cómo piensan notificar a las partes? Y dos, si esto ya lo tienen pensado, ¿cuándo piensan que esto va a poder estar ya efectivamente en uso, al menos en un piloto o en una primera fase del sector? Sí, esa es una pregunta que está muy vinculada al orden normativo de la ley. Y nosotros, la institución que se desarrolla para hacer un poco de símil con lo que sería el casillero digital de lo que habían desarrollado los hermanos ecuatorianos, yo creo que es más o menos la misma línea de pensamiento, pero me gustaría puntualizarlo. En primer lugar, este es un dato importante. En primer lugar, tú como abogado, inclusive como parte, te van a dar un periodo determinado y te van a mantener esa alternativa. Tú puedes ir a registrarte en el buzón digital. Lo único que tú necesitas es tener tu cédula de identificación si eres una persona que no eres abogado, o si eres abogado, además de tu cédula, tener tu carnet de abogado y registrarte como abogado. Número 2, que es también un aspecto importante. Usted me dice, ¿qué usted busca registrando personas del público? Eso tiene la razón siguiente, y es entrelazar una garantía que tiene todo el dominicano con relación a la posibilidad de ver los expedientes. Todos los expedientes son públicos en el sistema jurídico dominicano, salvo los que tienen que ver con aspectos de familia y puntualmente no todos. Las violaciones sexuales, el tema de los menores, eso es tema sensible. Entonces, por ende, no podemos prohibir que el público que quiera registrarse se registre. Ahora, ese público que se registrase va a tener acceso mediante el mecanismo que yo procedo a crear. Tú no vas a tener acceso al expediente como tú entiendas. Tú me puedes solicitar por la vía digital tener el acceso correspondiente y yo te lo voy a facilitar. Porque esa intervención pública, tú como quieres en el sistema manual, implicaba que tenías que ir al tribunal y tenías que someterte a requisitos. 2, hay una fase en que tú, para suscribir ese buzón digital, que es totalmente facultativo, tú vas a tener una reserva de retirarte del buzón digital cuando tú entiendas. En un banco, cuando tú entiendes que el servicio que te está dando el banco por la vía digital a ti no te gusta o es malo, vete. Tú te quieres ir, te vas y no hay ningún tipo de problema. ¿Qué tú haces para irte? Claro, te tengo que regular qué tú haces para irte porque tengo que pensar en una posibilidad de fraude también. No es que yo diga, mira, me fui y ya estoy fuera instantáneamente. No, ahí le pusimos un poquitico de regulación, un poquitico también de cerebro procesal. ¿Y cuál es un poquitico de cerebro procesal? Ok, tú te quieres ir, tú comunicas que te quieres ir al órgano rector
Y en ese caso, el órgano rector ve tu solicitud, lo comunica al comité de implementación y al tercer día siguiente del comité de implementación recibirla, ya te vas a comunicar inmediatamente que tú estás desafiliado. Ese tiempo que duró para esa desafiliación, todas las notificaciones que te lleguen son válidas. Porque eso puede tener un bemol peligroso de que yo diga, déjame desafiliarme aquí de una vez y no me comenzó a correr de plazo. No, mira, yo te puse este antídoto porque yo tengo que cuidarme también y lo que hicieron esa norma tienen un cerebro que saben qué es el proceso y saben qué son las garantías. Entonces, ahí está resuelto. La otra parte interesante también. Tú suscribiste el buzón digital. Con tú suscribir el buzón digital, tú estás diciendo que ya todos los procesos en que tú participes te lo comuniquen por ahí. No, hay una disposición que dice que tú cuando suscribes el proceso es por proceso que tú aceptas las notificaciones en el buzón digital. Por ende, tú puedes tener 40 procesos y haber hecho constar solamente en la plataforma, quiero buzón digital, comunicación por la vía del buzón digital a través solamente de este expediente. Solamente quiero este, solamente quiero este, solamente quiero aquel. Y en el camino, tú puedes también decir, mira, en principio no comencé diciendo que lo quería, pero ahora lo quiero. Y usted me pregunta, ¿y por qué esa normativa le parece ambivalente? ¿Le parece pétrea esa normativa? Tengo que generar un nivel de confianza para que la gente vaya probando. Y aquí en Dominicana se dice que probando es que tú conoces las cosas. Sí, Probando es que tú conoces las cosas. Tú sabes cómo está el alimento de cocinado, probándolo. Entonces, quisimos hacer una conexión con la realidad cultural nuestra, que ustedes dirían, ¿y esa tontería? No, es que esa es nuestra realidad, esa es nuestra cultura. Es una cultura de que nosotros siempre somos chivos a las cosas, nosotros somos siempre el paréntesis. Pero eso no es colombiano, eso no es africano, eso no es noruego, eso es dominicano. Entonces por eso quisimos que fuese así. Llegará un momento que tú vas a decir, no, yo me quiero afiliar en todo. Pero el sistema que tiene que, por su eficiencia, generar esa cultura, esa reacción positiva en pro de que esto es bueno. Y la otra pregunta que me hace, que es sumamente interesante, la comunicación por esa vía, tú la vas a recibir y dice la norma, primero, mire, te voy a generar una situación que yo creo que me matará Neudi dentro de un momento cuando comience a hacer sus preguntas, pero la suerte es que fuimos compañeros de estudio en una maestría y yo no creo que él se vaya a meter muchos detalles. Y él siempre, no sé si es verdad, pero me decía, profesor, ¿cómo está usted? Profesor, ¿cómo está usted? No sé si es verdad que me lo decía, pero me va a matar Neudi. Lo primero es lo siguiente, mira, tú suscribiste la plataforma, tú suscribiste el buzón digital, perfecto. Mira, ¿cuándo se entiende que usted está notificado? Desde el momento en que yo te envío el mensaje digital, tú estás notificado. 2, refuerzo normativo. Mire, obligación cuando usted suscribe la plataforma digital y por ende el buzón digital. ¿Qué obligación tú asumes? Es un contrato. ¿Qué obligación tú asumes? Estás obligado a revisar tu correo diario. Solamente te estoy exceptuando, te estoy incluyendo lunes a viernes y te estoy extendiendo hasta el sábado al mediodía para que no te dé una paranoia digital. No queremos paranoia digital. Hasta las 12 del mediodía el sábado usted está en esa situación. Y dice que el sistema te mantendrá un estado de alerta constante para que tú estés obligado a participar y ver tus comunicaciones. Y el sistema, si tú no has chequeado tus notificaciones, no te va a dejar hacer otra cosa. Los bancos te lo hacen. Yo quiero fijar una audiencia. No, usted tiene una comunicación pendiente. No, le quité el cosa. No, yo solo quité. No, tiene una comunicación, una notificación pendiente. Y va a tener que verme el buzón, porque yo quiero que tú estés en legitimación procesal de defensa para comenzar a correr de tu plazo al recibir los escritos y al enviar tus escritos, porque yo estoy permitiendo, con una autorización que tú he dado, que yo pueda pasar eso hacia adelante y que tú puedas recibirlo. ¿Y qué dice la ley? Para evitar que sea
la plataforma que resuelva conflictos. No, la plataforma no va a resolver conflictos. Dice que cualquier cuestión de plazo, de caducidades, de exclusión, se aplican las normativas propias de cada materia y que a su vez le corresponde al tribunal resolverla. 2 normas de oro en ese sentido, Aneudi, el artículo 10, párrafo 3 de la ley y el artículo 26 del reglamento. Hacen una simbiosis que persigue resolver eso. Y finalmente, tú dices, mire, yo no quiero buzón digital. Ay, no, parece que yo no creo en eso. Ah, está bien, no cree en eso. Pues entonces, permíteme que te lo notifique, por lo menos, en un correo que tú me des, personal o institucional, para yo ir buscando una capacidad de aclimatarte a que tú me demandes en algún momento el buzón digital. Eso es la estrategia de la norma en ese caso. Tú no quieres, porque tú no crees en eso. No, pues entonces venga, yo te lo voy a hacer por un correo que tú me des y simplemente ahora medita ese correo, también asume los mismos compromisos. ¿Cuál es otro compromiso? Y te lo repetimos otra vez. A partir de enviado, se entiende que ya tú lo recibiste para computación. Segundo, que tiene que revisar también en los mismos términos que le dije. ¿Te vas a desafiliar de que te lo manden por el correo? También tiene que hacer esto mismo, porque tengo que aplicarte las mismas reglas. Entonces, así está estructurado el sistema normativo que nosotros tenemos. Hay una parte que dice, cuando tú te autentiques te van a coger tu imagen y te van a poner a hacer esto. Mira, está agarrado. Y tu cédula de identidad electoral, tu código de barra que tiene tu cédula, está ahí. Entonces, por ahí anda el nivel de seguridad que se quiere prometer en esto. Repito, para todas las personas que quieran registrarse, no hay ningún tipo de inconveniente. La última pregunta, no piense que se me va a olvidar, no piense que se me va a olvidar. Jamás lo pensaría. No hay necesidad de evadir preguntas ni nada de esto. Esto es fluido, espontáneo, no hay libreto hecho, no hay guión hecho, ni mucho menos. La última pregunta que él me dice es, ¿cuándo se piensa comenzar con esta parte de la plataforma digital? De verdad, esa pregunta yo se la voy a pasar a Vido, porque yo no manejo la parte de la operatividad digital en el Poder Judicial, porque yo soy juez de la Suprema Corte de Justicia, que sea de hecho sea de paso. Vengo de 24 años de comenzar en la judicatura en el puesto más bajito, en el puesto de juez de paz, hasta llegar a la Suprema Corte de Justicia como juez y haber hecho un tránsito de ocupar la Dirección General de Carrera en un periodo siendo un juez también. O sea que yo me conozco muy bien el Poder Judicial, de verdad que me lo conozco muy bien, pero esa parte de verdad que no es la competencia mía, entonces por ende ellos tienen un calendario probable de implementación. Me gustaría entonces, por un respeto a competencias, decirle a mi doctor que resuelva. Licenciado, muchísimas gracias. No, básicamente en esa línea de todos esos procesos, ese comportamiento normativo jurídico que regula el buzón judicial y conociendo esa realidad cultural que se tiene en el país, realmente se está haciendo todo un diseño a nivel de plataforma, considerando cada uno de los aspectos. Y luego hay un equipo técnico muy amplio, multidisciplinario, proceso, tecnología, liderado también por todo un comité, hay una gobernanza, y se está diseñando la plataforma para responder al reglamento y también a las realidades de los tribunales y de la situación y de diferentes situaciones. En ese sentido, nosotros tenemos una hoja de ruta que a nivel de tecnología va desde el análisis basado en el insumo de entrada, que es la ley y el reglamento, un equipo que está diseñando todas esas herramientas, el portal con todas las funcionalidades, todos los procesos que existe el reglamento. Luego se están haciendo diseños de la plataforma, considerando aspectos de usabilidad, aspectos culturales, lecciones aprendidas de la plataforma que tuvimos en la pandemia, observaciones de la comunidad jurídica, para que
sea lo más, vamos a decir, sencilla, amigable, segura y responda a la ley, al reglamento. Hay un área de diseño y de análisis. Se están desarrollando y se tienen ya los diseños. Luego se va a pasar a una fase que el magistrado citó en un momento de prototipar, primero prototipado. Vemos que cumple el reglamento, el comité estratégico y los órganos de gobierno del Poder Judicial van a revisar esa parte. Luego, mediante la Escuela Nacional de Judicatura, se va a hacer un proceso de prueba con la comunidad de conocimiento para que nos hagan sus observaciones, sus pero él quiere saber 2028, 2029, 2030. Es un hombre operativo. Es un hombre práctico. Sí, es un hombre práctico. Dígale a ver cuándo es. Ahí, magistrado, excelente. No, yo quiero que conozca todo. El magistrado ha cumplido su palabra, que no se le había olvidado cuál era la pregunta que se había puesto. No, y es muy válida la observación magistrado. Yo lo que quiero que conozcan el proceso, que es un proceso bien riguroso para que sea un producto de calidad. Posteriormente, se va a ver un proceso de mejora continua. Nosotros usamos el Scrum, agilidad, algunos que son del área de tecnología. Y cuando tengamos un producto maduro, sano, completado, va a haber un plan de implementación paulatino en los tribunales. La fecha tentativa de lanzamiento para nosotros culminar todo este proceso que cito, que es un proceso serio, profundo, riguroso, para cumplir una ley, un reglamento, es a partir de tentativo, a partir de marzo de 2023. Marzo 2023, tenemos una fecha, hemos soltado la fecha finalmente y lo agradecemos muchísimo. Eso era lo que él buscaba fecha. Sí. Magistrado, de verdad, tengo que decir que nunca he lamentado tanto que el tiempo nos limite, porque más que un conversatorio tengo que decir que ha parecido esto una clase magistral, lo que nos ha dado hoy sobre modernización del sector de la justicia. Licenciado, muchísimas gracias. No quiero cerrar, lamentablemente, Nebrija, que está ahí, estoy seguro que está escribiendo la pregunta, no podemos poder tener tiempo para abrir las preguntas al público, pero quiero lanzar una invitación desde la organización de ID Foro para que, ya que nos han dado una fecha, marzo de 2023, que me parece una fecha bastante ambiciosa y bastante cercana, no estamos hablando de unos plazos extremadamente grandes, y además estamos ahora a la expectativa de ver cuál va a ser el desarrollo de la implementación de la ley y los resultados que se puedan recoger. Desde ID Foro les lanzo, y con la venia de mi directora ejecutiva, que no me ha dado permiso, pero yo voy a comprometerla también, de que antes de que cumplamos un año a partir de esta fecha, regresemos a hacer una entrevista con cada uno de ustedes para poder reevaluar y comentar qué es lo que teníamos en este día y qué es lo que la República Dominicana estará recogiendo dentro de un año. Correcto, pacto sellado, no hay problema. Sí.